Este fin de semana, Focus Features estrena en salas de Estados Unidos la película Stillwater, protagonizada por Matt Damon y Abigail Breslin. Dirigida y coescrita por Tom McCarthy y basada levemente en la historia de Amanda Knox, la producción gira alrededor de un trabajador petrolero de Stillwater, Oklahoma, llamado Bill Baker. Él se entera de que su hija Allison, quien se encuentra estudiando por un año en Marsella, Francia, ha sido arrestada y enfrenta cargos por el homicidio de su amiga y compañera Lina. Bill viaja a visitarla y descubre que ya no hay opciones legales para liberarla. Entonces, decide mudarse permanentemente a ese país y lucha para limpiar el nombre de Allison, enfrentando la barrera del idioma, las diferencias culturales y un sistema legal basado en el Código Penal francés. Una mujer llamada Virginie y su hija Maya le ayudan, pero a Bill se le acaba el tiempo y debe decidir cuán lejos llegará para salvar a su hija. La premiere de Stillwater tuvo lugar en el espacio de jazz del Center Lincoln. Allí estuvimos Andrés Díaz y yo para hablar con el director y sus estrellas principales. Vean esto. ¿Qué elementos de la historia de Amanda Knox fueron claves al momento de sentarte con el equipo a escribir el guión? Fue literalmente la idea de tener a una estudiante americana en una prisión extranjera. En ese punto dejé esa historia a un lado. Me pareció que era muy trágica y muy real. Ya mucho se ha escrito sobre eso, pero me gusta ese elemento y empecé a pensar en qué pensaría su padre. Eso cómo se ve, siendo un papá con 2 hijas, y esa es la relación que yo quería explorar. Así que esa pequeña semilla fue el inicio y todo lo que salió de ahí fue durante un largo tiempo, y realmente les doy crédito a mis escritores franceses, Thomas Bidegain y Noé Debré, por darle una sensibilidad europea a esta historia, y me impulsa a mí como un cinematógrafo y escritor norteamericano a seguir buscando historias nuevas e inesperadas. Como alguien que dejó su país hace 23 años para venir aquí, quiero saber cómo fue escribir sobre alguien que deja a su país para ir a otro a enfrentar tantos obstáculos. Sí, creo que esta es una historia muy americana sobre Estados Unidos hoy, y qué mejor forma de hacerlo que contarla en el exterior. Como tú lo sabes, a veces cuando te vas de tu país, realmente puedes mirar atrás y pensarlo, hablarlo. Por eso es que tantos grandes artistas se van de sus países, se van por esa separación. Es muy difícil para uno a veces, al vivir en el mismo lugar por tanto tiempo, tener una perspectiva más amplia, y me pareció que establecer esto en Marsella le permitió a estos personajes examinar sus vidas, finalmente reflexionar sobre el país del que vienen. Acabo de oír a Matt hablando de lo mucho que aprecia haber tenido la oportunidad de hacer este personaje. Tuvo mucho con qué trabajar y logró algo fantástico. Háblame de tu trabajo con él para crear a esta persona. Mira, como director, como escritor-director, cuando puedes trabajar con alguien con el calibre de Matt, y la emoción y pasión que trae todos los días, a él simplemente le encanta lo que hace. Y me parece que el trabajo es duro, es enfocado, puede ser hasta tedioso, pero debe haber alegría, debe tener alegría, y Matt la aporta. Nosotros simplemente nos llevamos bien desde lo más básico, y eso se transfirió al trabajo. Nos encantó hacerlo, y empezó con nuestro viaje por carretera a Oklahoma, y terminó en Marsella, y luego terminamos en Oklahoma al final del rodaje. Y recuerdo que cada paso fue muy atractivo y agradable. That's where she met this girl, Lena. One night she found Lena dead and called the police. Luego de hacer este personaje, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Bueno, su estilo en prisión. No, es bromeando. No, no es gracioso. Creo que es muy humana. Tiene errores, es imperfecta y no hace o dice lo correcto. Pero ha sido difícil y tiene buen corazón. Y me gusta interpretar personajes que son multidimensionales. Ya se me olvidó hablar. Y sí, simplemente es un personaje muy humano. Y sí, habrá momentos donde no te caerá bien y momentos donde vas a entenderla. Y me parece que esa vulnerabilidad mezclada con su fuerza fue un sueño como actriz poder interpretarla. ¿Tu concepto o percepción o ideas sobre la justicia cambiaron luego de interpretar este personaje? Creo que es más sobre cómo los medios retratan los casos criminales.
creo que de algunas maneras es perjudicial y pienso que especialmente crucificamos a las mujeres, quienes han cometido crímenes o son acusadas de cometer crímenes, especialmente para el género femenino. Siempre son culpables hasta que se demuestra su inocencia, en vez de ser al contrario. Entonces creo que ese fue el mayor cambio. La experiencia de tener a Matt contigo, interactuando contigo, ¿cómo fue explorar esa química que no inicia tan bien y en la que se trabaja hacia otro punto en la relación de los personajes? Sí, trabajar con Matt fue increíble. Creo que sí, definitivamente hubo incomodidad en esos momentos al principio y me alegró que pudimos grabarla cronológicamente, casi toda, bueno. Y en esas escenas del comienzo no son muy cercanos, pero es tan fácil trabajar con él como actor. Es muy buena persona y es tan entregado y generoso que realmente es como un papá, ¿sabes? Así que es muy fácil trabajar con él. Very easy person to work with. I'm trying to get my little girl out of jail. That's all I give a damn about. Bueno, debo preguntar sobre este personaje que llega a otro país y no habla el idioma, tal como tantos inmigrantes aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo te metiste en esta situación tan compleja? Bueno, fue fácil, porque estaba en otro país y no hablaba el idioma. No fue muy difícil para mí imaginar cómo se sentiría. Bueno, he trabajado por todo el mundo y hablo un poco de español y he trabajado en Alemania, Hungría, Italia, ¿sabes? Francia. Y bueno, he estado abrumado en este tipo de situaciones. Entonces estoy muy acostumbrado a eso. Fue muy fácil interpretarlo. Esta película está basada levemente en el caso de Amanda Knox. Por ello, volví a leer sobre el caso y quiero saber si tu concepto de justicia ha cambiado luego de esta experiencia, pues es muy intensa. Sí, y como que, bueno, no quiero revelar el final, pero sí sacrifica bastante para resultar así. Y nos quedan esas preguntas de, ¿sabes qué es justicia? Tiene varias temáticas sobre qué significa ser de Estados Unidos en el mundo ahora y cómo nos perciben en el exterior o cómo percibimos el mundo. Y ojalá no impacte a la gente muy fuertemente, pero creo que hace esas preguntas de una manera interesante. Es un personaje con muchas capas. Lo trabajaste por secciones para comprenderlo, para entender de dónde viene, pues eso informa mucho sobre él. Sí, fuimos a Oklahoma y nos encontramos con estos hombres que trabajan en las plataformas petrolíferas y fueron invaluables para nosotros. Toda la actuación vino de ellos, todo, desde lo que llevo puesto hasta la manera de caminar, mi cuerpo, cómo hablo, todo vino de ellos. Fueron geniales y nos dieron un acceso increíble. Mi última pregunta tiene que ver con el hecho de que ya por varios años cuando me cepillo los dientes pienso en ti, pues recuerdo que debo cerrar el grifo del agua. Así que, ¿cómo te está yendo con tu ONG Water.org? Acabamos de sobrepasar la cifra de 36 millones de personas impactadas por la organización. Entonces nos está yendo muy bien y obviamente tenemos mucho trabajo para hacer y estoy muy orgulloso de donde estamos. She's my little girl. What did you do? You just have to trust me.